hermana Amalia comenta, he sentido que demora cuando veo a niños inocentes ser víctimas de personas perversas. También Alfonso dice que sí se desespera. La hermana Silvia Bermúdez dice, yo sentí eso cuando estaba con una depresión y esperaba que El Salvador viniera luego. Marcela Henrik, agotados, no, pero sí se ve la depresión, desolación. Entonces, a veces pienso, ya está bueno. Hay veces pienso, ¿no? Marcela dice, me olvidas de este, es JFK, ¿no? Acá jamás había pasado. Sí. Dice Carlos, mi obispo, su prima es 70 y le platicó que en una reunión con el profeta y le preguntaron de la segunda venida y les dijo que Cristo ya quiere venir, pero que no viene porque aún le falta. Mira, esta está buena, ¿no? Sí. Muy bien. La hermana Kawa dice, hace unos meses atrás sentí que muy pronto y que es muy corto el tiempo que estaría en el milenio. Lo sentí, fue algo muy importante. Pues aquí está, ¿no? Yo creo que muchos de los corazones de los santos, Víctor, van en ese sentido. Vuelvo a poner la declaración del presidente Nelson que estamos leyendo y luego dice el presidente Nelson, dice que los hombres serían amadores de sí mismos, sin afecto natural, amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí me parece que vuelvo a citar Timoteo. Sí. Es otra, ¿verdad? Es otra, sí. Sí, es cierto. Déjame la leo, Víctor, y luego te escucho. Dice, porque habría hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin dominio propio, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los deleites más que de Dios. Víctor, es otra escritura, la otra era en 1 de Timoteo, pero parece que Pablo tenía esto muy presente, ¿no? Sí. Creo que lo tenía muy claro. De alguna manera se le mostró esta época. Y si nosotros vemos esas características, tanto la escritura anterior como esta, es muy fácil darse cuenta de que estamos en medio ya de eso. Es decir, Pablo sí lo veía como algo futuro, pero nosotros no podemos decir en este momento que eso va a suceder en el futuro. Es decir, ya estamos, es parte de nuestro presente. Pensemos en... A veces ni siquiera hay que ver las noticias, ¿no? Para darnos cuenta en nuestros propios entornos, en nuestro trabajo, con nuestros gobernantes, podemos nosotros ver eso, incluso a veces en entornos mucho más cercanos que eso, podemos ver estas características de hombres y mujeres amadoras de sí mismos, ávaros, blasfemos, desobedientes a sus padres. Esto es algo cada vez más común, una característica muy interesante de la juventud, sin afecto natural, implacables. Y me gusta lo que dice hacia el final, ¿no? Que aman más sus propios, ¿cómo dice? Aman, si le puedes bajar un poco, creo que dice, aman más sus propios deleites. Sí, amadores de los deleites más que de Dios. Y esto es bien grave, ¿no? Esto es gravísimo. Es un básico y lo ha sido a lo largo de la historia, que los hombres amen a Dios. Y no significa que los hombres sean perfectos, pero que amen a Dios, ¿no? Y que se esfuercen por guardar los mandamientos. Pero en cuanto dejas de amar a Dios y amas más los deleites de este mundo, significa que no te interesa para nada guardar los mandamientos. Ahora, si interesándote guardar los mandamientos es difícil, ahora imagínate cuando no tienes ningún interés en guardar los mandamientos, ¿cómo es tu nivel de vida? ¿Cómo es tu calidad de vida? ¿Cómo es tu situación ante el Señor? Eso es bastante grave, pero lo estamos viendo ahora mismo. Nos comenta Goyito que estas son características del hombre celestial. Totalmente, ¿no? Sí. Totalmente. Pero Ahora, del hombre celestial de esta época, yo insisto mucho en eso.
Es decir, que aun cuando han existido hombres malos o ha existido la maldad y Satanás ha estado ahí desde el principio, ha estado ahí desde Adán y Eva, esto ha crecido exponencialmente y quizás le falta todavía, ¿no? Pero es muy interesante esa parte que... Y podríamos pensar, quizás es el momento de reflexionar eso, Salvador. ¿Por qué si Satanás ha estado durante tantos años acompañándonos en esta tierra, en nuestra travesía por esta tierra, al menos los 6,000 años que tenemos noción de la historia de esta tierra? ¿Por qué justo cuando va a regresar el Salvador, por qué Satanás acrecenta los ataques contra la sociedad? ¿O por qué desea ampliar su dominio en este tiempo más que en ninguna otra época? Es pregunta para ti y para cualquiera que la quiera responder. Para mí también, Víctor. Sí, porque Satanás tiene una fijación especial por esta época para aumentar su dominio. Voy a dejar que la contesten. O sea, tengo desde luego mi respuesta, pero voy a dejar que los hermanos contesten porque es una pregunta sumamente interesante. Quiero felicitar a Igor, Víctor, porque sí, aquí no se ha ido a ver el partido de Argentina. Y además comenta, tenemos el ejemplo del rey Noé. Así es como todo pueblo cae en iniquidad, el ejemplo de Neor, el ejemplo de Coriol, tenemos el ejemplo de Sherem. Podemos aprender sabiduría de ello, por eso en el libro de Mormón. Esto último que tú mencionabas, Víctor, me hizo pensar en esta declaración que hizo el presidente Nelson, que Satanás está cuadriplicando sus esfuerzos. Sí. ¿Sí? Que está cuadriplicando sus esfuerzos, ¿no? Y que alguna vez fue tema aquí, ¿por qué cuadriplicar? Porque 4. Y en ese tiempo, ¿no? Se mencionó, es directamente proporcional al tiempo en que está próxima la venida del Salvador. Por eso es que se está acelerando, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver con esto que tú estás mencionando? ¿No? ¿Por qué esta época? Y esta época es muy interesante, Víctor, porque vemos tanto aquellos los más fieles como aquellos los más ingratos, desobedientes, amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, etcétera, etcétera. ¿Están contestando los hermanos? Si hay algunas respuestas, mira, por ejemplo, nos dice Carmen Sainz, le queda poco tiempo para reinar, pensando que en esto, ¿no? Pensando que él tiene poder sobre su dominio, o que de alguna manera sí se cree el rey de esta tierra, ¿no? Dice, sí, también dice, ya que, porque le queda poco tiempo y está ya la venida del Señor a las puertas. Dice Dominic, porque Satanás sabe que estamos en la última dispensación. Dice Rebeca Méndez, porque él, no entiendo bien lo que dice aquí, él sabe que puede triunfar y es todo lo contrario como cuando la caída que pensó que destruiría todo. Y fue todo lo contrario, a medida que se acerca el cumplimiento de los tiempos va a ser peor. Dice Mario Rodríguez, espero que no esté hablando del partido de ahorita. Si tú sabes que vas perdiendo el partido y te quedan pocos minutos, darías tu mejor esfuerzo por querer derrotar a tu adversario. Fíjate, esta es una reflexión muy interesante, ¿no? Cuando sabes que te queda poco y que a pesar de todos tus esfuerzos, no has logrado quizás tu cometido al 100%, o que sabes que no has ganado la batalla, entonces das un esfuerzo adicional, ¿no? Dice, por querer derrotar a tu adversario, aun cuando sabe en caso de Satanás que va perdiendo 1,000-0. No creo que vaya perdiendo 1,000-0, ¿eh? Yo creo que va ganando. Yo creo que lo que pasa es que puede ir ganando, depende cómo lo veamos, ¿no? Puede ir ganando porque cada vez tiene más dominio o cada vez amplía su dominio, como estamos viendo el título de este programa. Sin embargo, no sé si se ha dado cuenta que al final no ganará, que al final perderá, ¿no? Es decir,
no sé, ciertamente estamos en los últimos minutos del partido. Podemos pensar que va ganando, pero también podríamos pensar, es que sabe que tal como van las cosas, sí, tiene muchos seguidores, pero su destino es de un perdedor, ¿no? Es que va a perder. Entonces, tal vez quiera cambiar eso de alguna manera. Yo creo que sería muy ingenuo pensar, ¿no? Sería muy ingenuo para él pensar que al final saldrá victorioso. En seguidores, Víctor, en Sí. hacedores de la maldad, hay más hacedores de la maldad que hacedores de lo bueno, ¿no? No sé, Salvador. Eso sí lo pongo en duda, ¿eh? Pongo en duda. Si tú piensas de cada 10 personas que conozcas, si más de 5 son malas. Adúlteros, roban. O sea, vamos a poner los 10 mandamientos de base. Sí. Robar, mentir, adulterio, fornicación. O sea, sí. Sí. Es decir, no que por naturaleza sean muy malos, asesinando, secuestrando, pero estos pecados iniciales que yo mencionaba sí es bastante común, ¿no? Bueno, es que si lo mides así, pues creo que el 99% está de su lado, ¿no? Y es que es parte de lo que el Señor le dijo a José cuando restauró, no se han apartado de mí. Sí. ¿Sí? Pues es algo difícil de medir, definitivamente. Y independientemente de si va ganando, va goleando o quién vaya perdiendo, lo cierto, lo que sí es claro es que estamos en el tiempo en el que Satanás está ejerciendo poder sobre su propio dominio, pero este dominio va a cesar. Eso es obvio. Sí. Dice Michelle. Dice Michelle Gamberla, Satanás sabe que le queda poco tiempo, por eso el presidente Russell M. Nelson ha subido la vara para que no nos ceguemos en las tinieblas que se nos presente. Dice Fede, estamos en la época de los marcados por la bestia. Dice Cristian Torres, lo mejor está por venir y lo peor está por venir. Una muy buena descripción de esto que estamos hablando. Dice Alfonso, el presidente Nelson dijo que ha triplicado su poder, ha cuadriplicado, ¿no? Lo mencionó con ese término. Víctor, quisiera poner en pantalla esta declaración de Neil L. Anderson, que es también de las que tú nos mandaste. Y él enseña lo siguiente. Dice, nos damos cuenta de que a medida que aumenta la maldad en el mundo, nuestra supervivencia espiritual y la supervivencia espiritual de nuestros seres queridos requerirá que nutramos, reforcemos y fortalezcamos más plenamente las raíces de nuestra fe en Jesucristo. Hoy y los días venideros requieren un esfuerzo más específico y concentrado, que nos protejamos de las distracciones y el descuido. Sin embargo, incluso ante las crecientes influencias mundanas que nos rodean, no tenemos por qué temer. El Señor nunca abandonará a su pueblo del convenio. Existe un poder compensatorio de dones espirituales y guía divina para los justos. Sin embargo, esta bendición adicional de poder espiritual no recae sobre nosotros simplemente porque formemos parte de esta generación. Y continúa diciendo, llega cuando fortalecemos nuestra fe en el Señor Jesucristo y guardamos sus mandamientos cuando llegamos a conocerlo y amarlo. Entonces, está bien interesante, ¿no? Está hablando, desde luego, el Elder Anderson de esta época, está hablando de ese poder o de esa fuerza que tiene Satanás y de todo lo que esto provoca. Sin embargo, y esto es muy interesante, habla de un poder compensatorio, de dones y de guía divina para los justos. Estas dos cosas, ¿no? Dones por una parte y guía divina por otra parte. Pero luego aclara, no es que este sea un poder que se da a todos los de esta generación. Este poder tiene un requisito, y ese requisito es los que buscan al Señor. Dice, llega cuando fortalecemos nuestra fe en el Señor y guardamos sus mandamientos, cuando llegamos a conocerlo y amarlo. Entonces, esta es una muy buena noticia, Salvador, porque ciertamente vamos a peor cada vez,
Ciertamente no nos vamos a liberar de las conmociones en su totalidad, pero sí hay promesas, y esta es una de ellas, de que hay un poder compensatorio para aquellos que lo buscan y se esfuerzan en guardar sus mandamientos. Entonces, este poder compensatorio, si lo buscamos, si realmente lo adquirimos, nos habilita precisamente para no caer en ese dominio de Satanás. Entonces, eso lo hace muy interesante porque el Señor no nos deja solos. Y pudiéramos llegar a pensar, pues es que con todo ese poder que tiene Satanás y con todas las influencias negativas que tenemos a nuestro alrededor, es inevitable que caigamos en su dominio. Y la realidad es que no. Aquí hay una promesa de que podemos evitar caer en su dominio. Y justo por eso traje a cuenta esta cita, Víctor, en este momento, porque nos habla de este poder compensatorio, ¿no? Y este poder compensatorio llega para aquellos que hacen convenios con él y los guardan. Fíjate, Víctor, hoy en la reunión sacramental de mi barrio, hubo conferencia de jóvenes esta semana, ¿no? Ya sabes que algo que se estila mucho acá, al menos en México, es de que hay conferencia de jóvenes y el sacramental siguiente se les da un tiempo para que compartan algo. Y un joven se levantó y entiendo yo que está en un proceso de crecimiento, pero vale la acotación en este punto. Él dice, hermanos, recién graduado del seminario este jovencito, dice, hermanos, yo sé que esta iglesia es verdadera porque somos la generación escogida. Palabras más, palabras menos, ¿no? Y es cierto, Víctor, y tú y yo, y aquí en el equipo de la Luz de la Restauración, hemos analizado este punto de que hay una generación escogida, sí, pero relacionándolo con esto que dice el Elder Andersen, que dice, ese poder no va a venir a nosotros solamente porque formamos parte de esta generación. ¿Cuándo va a llegar? Y dice él, cuando fortalecemos nuestra fe en Jesucristo, guardamos sus mandamientos y llegamos a conocerlo y amar. Entonces, es cierto, hay una encomienda especial, sí, hay una generación escogida, sí. Si esta generación de jóvenes es escogida es porque sus padres fueron llamados a preparar esa generación escogida, y así en la generación previa, y así en la generación subsiguiente que va a haber. Pero, ojo, ¿no? Esto no llega por el solo hecho de estar o nacer en la cuna del convenio, ¿no? Sino que es necesario que hagamos algo al respecto. ¿Y qué es lo que debemos de hacer en palabras de Elder Andersen? Muy claro, ¿no? Fortalecer nuestra fe en Cristo, lo repito. Guardar sus mandamientos y llegar a conocerlo y amarlo. Y esa es la esperanza que tenemos, ¿no? En toda esta conmoción que se está viviendo y que se seguirá viviendo, esa es la esperanza que tenemos. ¿Cómo somos protegidos? A veces pensamos que los santos de los últimos días tenemos un escudo especial y que nada nos va a pasar. Bueno, ese escudo especial lo podemos tener, pero cumpliendo con estos requisitos. No basta con convivir en esta generación, como ya lo decías. No basta con ser un santo de los últimos días. No basta con haber hecho convenios. Necesitamos guardar esos convenios. Necesitamos estar buscando constantemente al Señor. Y me encanta lo que dice el Elder Andersen, ¿no? Dice, y llegar a conocerlo y amarlo. Estos son requisitos para que entonces sí tengamos ese escudo protector. Ahora, ese escudo no significa que no vamos a pasar pruebas o que vamos a estar exentos de las pruebas presentes y futuras. No va por ahí la cosa. Porque nuestro estado de aprobación, si estamos en este momento y si nos toca estar cuando las cosas se pongan todavía peor, sigue siendo parte de nuestra prueba terrenal. Y por lo tanto necesitaremos tener oposición, como lo analizamos esta semana. Es preciso que haya una oposición en todas las cosas. Y necesitamos tener pruebas para seguir desarrollando nuestro carácter y para seguir aprendiendo. Sin embargo, sí estaremos protegidos ¿de qué? No de las pruebas, pero sí de caer en el dominio de Satanás. Y eso lo hace muy interesante. Oye, Víctor, retomando ese último punto, a mí me gustaría ponerme más
más catastrófico, más siniestro, ¿no? Mira, continuando con esta declaración del presidente Nelson y las escrituras que tú por ahí también traes preparadas adicionales a estas que él cita, mira lo que dice él. Ya puse la cita de nuevo, sí. Y dice, y muchos se convertirían en siervos de Satanás y defenderían la obra del adversario. Siervos de Satanás y defensores de la obra del adversario. Aquí cita Doctrina y Convenios 10.5 y dice, ora siempre para que salgas triunfante, sí, para que venzas a Satanás y te libres de las manos de los siervos de Satanás que apoyan su obra. Continúa leyendo, dice, presidente Nelson, ciertamente ustedes y yo tenemos lucha contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo y contra las fuerzas espirituales de la maldad en las regiones celestes. Y aquí al pie de página cita Efesios 6:12 y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de la maldad en las regiones celestes. Entonces, Víctor, algo debemos de tener muy en claro. Es que sí hay en el mundo hoy en día muchos siervos de Satanás y muchos defensores de su obra. Y que estos están luchando y pugnando porque la maldad y los intereses de las tinieblas prevalezcan sobre la faz de la tierra entre los habitantes de la misma.